¿Qué tal? Buen día. El día de hoy les presentaremos la caracterización y determinación de mejoras aerodinámicas para una centrífuga geotécnica operada en la Universidad de los Andes. En este caso, el equipo está conformado por Rojas Miguel, Ruiz Wendy y su servidor Rogelio Romo, de la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Tecnología para la materia de técnicas experimentales. Entonces, una introducción pequeña porque necesitamos saber que a pesar de que vamos a estudiar perfiles aerodinámicos, estos perfiles están dentro de una máquina especializada para medir el tipo de suelo y sus características, ¿no? Eh, de ingeniería civil, por decirlo así. Entonces, pues los perfiles aerodinámicos, pues sabemos que juegan un perfil importante. Esto no solo se encuentran dentro de sistemas aeroespaciales o sistemas espaciales, como cohetes o aviones o helicópteros, etcétera, sino que también se encuentran dentro de motores, se encuentran también dentro de sistemas o máquinas que tengan un giro, por ejemplo esta, de una centrífuga, porque al haber un giro, bueno, ya lo explicaremos adelante, pero al haber un giro se introducen las fuerzas aerodinámicas. Entonces, bueno, estos perfiles aerodinámicos eh, tienen que ver con la interacción de algún fluido con el sistema, ¿no? En este caso es el aire. Entonces, por eso la caracterización de los mismos puede producir mejoras tanto en el desempeño como en el ahorro de energía de los equipos, ¿no? Esto lo vemos siempre en lo de las aeronaves. Sabemos que entre mayor eficiencia aerodinámica tenga, menor es el combustible que necesita para volar por grandes distancias, por lo que se ahorra dinero y se ahorra combustible prácticamente, ¿no? Entonces, ahorrando combustible ahorras dinero, entre otros factores, ¿no? Eh, entonces, este presente trabajo habla sobre estos perfiles aerodinámicos, cómo se estudiaron, cómo se analizaron, pero de una centrífuga geotécnica. Entonces, unos conceptos básicos de la centrífuga geotécnica, porque necesitamos entender cómo funciona. Entonces, el modelado, en este caso el modelado de esta centrífuga, se utilizaron fenómenos que actúan en, o sea, esta centrífuga geotécnica se utiliza para modelar fenómenos que actúan en cuerpos compuestos por tierra. Ejemplos, pues bueno, cimentaciones, cargas de pilotes, estabilidad de taludes, deformaciones de losas, de cimentación, entre otros, ¿no? Entonces, esta imagen, bueno, ya entrando a las características de la centrífuga, la imagen uno, la figura uno, es el sistema, es la máquina. Entonces, esta centrífuga geotécnica gira. Sabemos que tiene la base y sobre ella hay un cilindro que es el eje, donde, bueno, no es el eje, pero es donde se encuentra el eje que hace girar la parte de arriba. Entonces, al girar, bueno, introduce las fuerzas aerodinámicas, ¿no? Como es el drag, el lift y las velocidades, ¿no? Del fluido, del aire. Entonces, tiene un radio de 1.9 todo en metros. Eh, la anchura de la plataforma es de 0.5 metros. La profundidad de 0.7. La altura usable de 0.5. La máxima carga que puede resistir de 400. La aceleración de la carga máxima en- es de 100. El rango de aceleraciones entre 10 y 200. La potencia del motor es 55 kilowatts y el material, bueno, es ASTM A36, sigue la norma. Y ahora, los conceptos básicos de centrífuga geotécnica. Ok, el principio de la modelación en esta centrífuga consiste que el suelo es el modelo, ¿no? Es el que se estudia, el cual en este caso rota gracias al brazo de radio R y una velocidad V, ¿no? Generando una aceleración equivalente. Si vemos el, es el brazo, que este es el que gira, ¿no? Es sobre este eje. El eje Y gira en el eje X. Entonces, los brazos giran y ejercen o sea, el radio del centro hacia afuera del diámetro. Y
la velocidad, ¿no? Entonces esto genera una aceleración, que en este caso es una velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la velocidad angular, pues ya sabemos, ¿no? Que es una velocidad sobre el radio. Entonces, de esta manera se comprueba que debido a que es una máquina que hace giros a altas velocidades, se inducen fenómenos aerodinámicos. Entonces, el problema aerodinámico en la centrífuga geotécnica radica en disminuir la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación con el fin de disminuir la potencia requerida por parte del motor. Entonces, si nosotros tenemos un perfil aerodinámico que genera mucho arrastre, mucho drag, no estamos ahorrando nada de energía, no estamos ahorrando nada de energía, dinero, etcétera. Entonces, el problema aquí es ese arrastre y la fuerza de sustentación. Tiene que haber un balance entre estos dos porque si no, pues como vemos, no, el motor se puede sobrecargar porque es algo que tiene mucho peso encima, ¿no? Y que lo hace girar. Entonces, imagínense, esa fuerza centrífuga hace, o sea, hace pedazos a un motor si no lo cuidas bien, ¿no? Entonces, este arrastre se debe disminuir y balancear la fuerza de sustentación. Porque no quieres que tampoco se eleve el brazo hacia, bueno, la parte del eje hacia arriba, porque pues bueno, también va a dañar el motor. Entonces, como habíamos dicho, las fuerzas aerodinámicas, en este caso, esto ya lo sabemos, sin embargo, sería bueno repasarlo un poco para saber cómo funciona. Entonces tenemos un perfil, la figura 3, fuerzas aerodinámicas sobre un cuerpo, un perfil, es un perfil alar, no sé cuál sea, pero es un cuerpo. Entonces el cuerpo está influido a un flujo de aire con velocidad infinita. Bueno, es velocidad que no se sabe. Entonces la velocidad entra, entonces recorre por arriba y por abajo. Sin embargo, al recorrer existe un drag. ¿Por qué? Porque sabemos que es el drag es la fuerza contraria a la velocidad. O sea, la velocidad, o sea, esta es la velocidad del aire, pero si tenemos el drag, o sea, la velocidad es hacia enfrente, ¿no? Entonces tendríamos esta velocidad que viene, que es la misma a la del aire. Entonces, el drag es la fuerza contraria. Tenemos el lift. El lift es la fuerza que genera eh, este fluido sobre el perfil alar que hace que se eleve. Por eso es que hay un ángulo, en este caso el ángulo de ataque, y este ángulo hace que con la fuerza que viene de la velocidad se eleve. Entonces, estas dos fuerzas son las principales, pero estas fuerzas generan otra fuerza que se llama una fuerza aerodinámica, ¿no? Una fuerza eh, de sustentación, que es la que se genera porque, bueno, sabemos que dos vectores forman uno solo, la suma de dos vectores forman uno. eh, Ahí de paralelogramo y todo eso, ¿no? Ya sabemos. Física básica. Y bueno, este momento se genera porque, bueno, tenemos un ángulo, entonces si el perfil fuera totalmente recto, bueno, no se generaría este momento y por lo tanto no habría esta fuerza de sustentación y no habría tampoco un lift. Entonces, bueno, un lift tan grande como para generar esta fuerza de aerodinámica, ¿no? Esa fuerza de sustentación. Y bueno, ese es el tipo de análisis, ¿no? Que se requiere que entender. Entonces, los perfiles aerodinámicos a estudiar. En este caso hay cuatro. Todos son diferentes porque, bueno, no puedes nada más hacer uno y creer que ese es el verdadero. Entonces, se realizaron cuatro y a estos se les realizaron las pruebas. ¿Por qué? Porque, bueno, quieren ver cuál es el más efectivo. Tienen ligeros cambios. Entonces, principalmente el cambio está en esta zona de la izquierda de la pieza. Si lo ven, todos son diferentes. Entonces, este es el cambio que genera, porque bueno, ese es un perfil aerodinámico, ¿no? Es curvo, tiene las cualidades de un perfil aerodinámico. Entonces, sí, estos son los que se estudian. Este
es importante mencionar que se realiza de madera balsa. eh, entonces, esta madera balsa se recubre con arsénico, si no me mal preso, más adelante lo vamos a ver, para que no se dañe con la fuerza del viento con el que se va a estudiar, ¿no? Pero ya es el modelo no virtual, sino ya es el modelo experimental, el modelo verdadero. Entonces, procedimiento experimental. Entonces, para determinar esto, se construyó el modelo de 1 a 5, escala, del perfil dinámico. Entonces, se utilizó el túnel de viento de, con este nombre de la Universidad de los Andes y se realizó para validar, esto se realizó para poder validar el procedimiento seguido en el análisis dinámico de fluidos computacional, o el CFD. Entonces, sabemos, ¿no? Que no solamente te debes de confiar de un solo dato, eh, que te otorga el CFD, porque bueno, nunca vas a saber si es el real o no. Entonces para eso experimentas y comparas para saber qué tipos de variaciones existen y saber si tu análisis es correcto o no. Entonces, este es el túnel de viento, es bastante grande. Entonces, la sección de pruebas es esta, de la izquierda. La misma imagen, pero desde diferentes vistas, ¿no? Entonces, la sección de pruebas es esta. Y si ven, ahí está el modelo. El modelo está montado. Y bueno, es laca, no era arsénico, no, es laca de color blanco para evitar daños en la superficie de la madera. Entonces, para medir la velocidad del aire, parecido al túnel de viento que tenemos en la FCTEC, también se utiliza con tubos de pitot. El tubo de pitot se monta sobre el montaje, bueno, la estructura que ellos ya manejan para medir la velocidad del aire. Y bueno, se midieron 5 velocidades de referencia con el fin de evaluar el coeficiente de arrastre a diferentes números de reino, ¿no? Para saber qué tanto puede resistir, ¿no? Qué tantos números de reino elevados soporta. Y ya la medición del aire, la medición de la velocidad del aire, se realizaron sin el modelo de pruebas, tal como menciona Barlow, ¿ok? No tienes que meter el modelo de pruebas porque, pues bueno, puede haber cambios en esas velocidades, entonces, en base a la referencia se utilizó, ¿no? Nada sin el modelo. Y los resultados son las siguientes, son 5 velocidades, las que ya hemos comentado, desde 0 a 300 RPM, 400, 500, 600 y 700, ¿no? Y ya hasta metros segundos, la velocidad del aire que cada uno, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. La siguiente parte la explicará mi compañero Miguel. Espero hayan entendido y espero haya sido de su agrado. Gracias. Además de las velocidades determinadas anteriormente, es necesario conocer el coeficiente de arrastre. Para medir la fuerza de arrastre se utilizó una celda de carga, una caja de microdeformaciones y un sistema de adquisición de datos. Esta prueba consiste en poner una carga en uno de los extremos de la platina de aluminio, obteniendo una carga P, que es equivalente al momento de flexión. En la figura número 9 se muestra una imagen del montaje de la celda de carga para determinar la fuerza de arrastre. Para conocer el coeficiente de arrastre, primero necesitamos conocer el esfuerzo de la platina de aluminio. Este esfuerzo se puede obtener a partir de dos ecuaciones. La primera nos dice que el esfuerzo es igual a 6 veces la carga P por la distancia que hay entre el punto de aplicación de la carga y el deformímetro. Esto dividido entre la base de la platina por su espesor al cuadrado. Una segunda forma de obtener el esfuerzo es a partir de las propiedades del material de la platina. Y nos dice que el esfuerzo es igual al módulo elástico por su deformación. En caso de no conocer la carga P, esta la podemos obtener con la ecuación que se muestra en la parte de abajo, que nos dice que la carga P es igual al esfuerzo por su base por el espesor de la platina al cuadrado. Esto dividido sobre 6 veces la distancia entre el deformímetro y el punto de la carga de donde se aplica la carga.
Finalmente podemos obtener el coeficiente de arrastre con la última ecuación que se muestra, que es igual a la carga P sobre un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie. Para la calibración de la celda de carga se utilizó un deformímetro, el cual se colocó en un extremo y tiene como objetivo fijar ese extremo y cargar el otro. Después, con una caja de microdeformaciones se midieron las variaciones de resistencia y estas se transformaron a sus valores de voltaje. Con esto fue posible obtener una relación entre la deformación de la platina y la salida de voltaje. A continuación vamos a hablar ahora de los resultados experimentales obtenidos para el modelo a escala sin perfil. Con los resultados obtenidos se puede predecir que el comportamiento del coeficiente de arrastre es lineal y constante dentro del rango de velocidades medido. Con la gráfica que se muestra en la figura 11 se compara el coeficiente de arrastre obtenido experimentalmente para un modelo a escala sin perfil. El coeficiente de arrastre se compara con el número de Reynolds y podemos ver que para cualquier velocidad el coeficiente de arrastre está entre el 0.6 y un 0.7. Y esto se mantiene constante en cualquier velocidad, por lo que obtenemos una gráfica casi lineal. En la figura número 12 se muestra una tabla en donde se indican los valores de coeficiente de arrastre obtenidos para cada velocidad. Tenemos que para una velocidad del túnel de 300 revoluciones por minuto tenemos un coeficiente de arrastre de 0.608. Para una velocidad de 400 tenemos un coeficiente de arrastre de 0.632. Después un coeficiente de arrastre de 0.617 para una velocidad de 500. Un coeficiente de arrastre de 0.633 para una velocidad de 600. Y un coeficiente de arrastre de 0.620 para una velocidad de 700. También es necesario conocer la incertidumbre. Esta incertidumbre depende de los errores sistemáticos Bx y de los errores de precisión Px. En esta misma tabla se muestran los valores de incertidumbre para cada medición y posteriormente se muestra la relación que hay entre la incertidumbre y los valores obtenidos. Además de las pruebas experimentales, se simularon los resultados de manera computacional. Eso se hizo utilizando los softwares de SolidWorks para modelar la geometría exacta de la que se utilizó en el túnel de viento, y se utilizó el software Flowworks para establecer el dominio computacional y las condiciones del fluido. Para estas simulaciones se utilizaron las mediciones de temperatura y de presión atmosférica como parámetros de entrada para la simulación, y también se utilizaron las velocidades que se obtuvieron anteriormente. Para nuestra simulación se utilizó un modelo con un promedio de 3.400 celdas en la superficie del modelo y 65.000 elementos para el fluido. En las siguientes tablas se muestran las condiciones de frontera y los parámetros de simulación. En cuanto a las condiciones de frontera, tenemos que se utilizaron velocidades de 5.84 metros por segundo, 8.08 metros por segundo, 10.66, 13.05 y 15.53 metros por segundo. El tipo de velocidad del flujo era subsónico. Teníamos un nivel de turbulencia del 0.1%, su longitud de turbulencia es de 14 centímetros y se tiene una pared tipo adiabática sin rugosidad. En cuanto a los parámetros de simulación, tenemos las propiedades del fluido,
que nos dicen que el tipo de fluido es laminar y turbulento. Se usa aire en estado de gas ideal para el fluido, como fluido, perdón. Se utiliza una presión estática de 74.400 pascales y una temperatura de 295.25 Kelvin. Es necesario verificar que los resultados de la simulación sean correctos. Esta verificación consiste en determinar si el número de elementos utilizados para la simulación es el correcto. Para verificar, se realizaron una simulación con 65.000 elementos y otra con 160.000 elementos, obteniendo una variación del coeficiente de arrastre muy pequeña. Por lo tanto, se puede concluir que, que los resultados obtenidos con los elementos utilizados es correcto. En la figura número 15 tenemos la verificación para el modelo computacional, en donde se muestran las gráficas de comparación entre el coeficiente de arrastre y el número de elementos para todas las velocidades. Las gráficas se ven sobrepuestas para todas las velocidades debido a que todas las simulaciones, independientemente de la velocidad, se realizaron con el mismo mallado. Para nuestro modelo a escala sin perfil, se obtuvieron resultados de manera experimental y de manera simulada. En la siguiente tabla y en la siguiente gráfica se hace una comparación entre los resultados obtenidos experimentalmente y numéricamente para el coeficiente de arrastre. Para la velocidad menor de un número de Reynolds de 28.306, tenemos un coeficiente de arrastre de 0.63 y 0.67, dando como variación un resultado del 5.90%, siendo este la variación más grande que hay entre todas las mediciones. La segunda velocidad es la que menos varía entre el resultado experimental y el resultado simulado, ya que para el coeficiente de arrastre obtenido de manera experimental se obtuvo un valor de 0.66 y un valor de 0.67 para el coeficiente de arrastre simulado. En la gráfica podemos ver que ambos resultados se comportan de manera lineal y constante en cuanto al coeficiente de arrastre. Además del modelo sin perfil, se realizó la prueba de los coeficientes de arrastre con la misma velocidad para 4 perfiles. Estos 4 perfiles se construyeron de forma que el área frontal fuera igual para poder comparar las variaciones en la fuerza de arrastre. Como vemos en la gráfica de la figura número 19, el perfil número 3 es el que muestra una disminución más apreciable en el coeficiente de arrastre. Esta disminución es de un 35% comparada a la a los resultados obtenidos para nuestro modelo sin perfil. Por esto, los siguientes experimentos se realizaron con este perfil. En la tabla de la figura número 18 tenemos la comparación entre el coeficiente de arrastre para el modelo sin perfil y el perfil número 3, obteniendo un porcentaje de variación del 35.25 al 36.02% en todas las velocidades. Voy a hablar sobre la continuación de los resultados de la validación del modelo a escala con perfil seleccionado. Como ya estuvieron comentando anteriormente mis compañeros, pues se mostraron algunos perfiles que se pueden observar en las diapositivas anteriores,
Este perfil va a ser el tercero en analizarse con el fin de tener un poco más de resultado a partir de las simulaciones. Entonces se fabricó este perfil y se hizo la adaptación necesaria para llevar a cabo el modelo al túnel de viento. Se realizó el mismo montaje inicial para la medición del aire y se utilizó el mismo procedimiento de la deformación de una placa metálica para medir la fuerza de arrastre presente en este modelo. Entonces podemos ver ahí en la figura que está la validación del modelo computacional. En este caso está en el software de SolidWorks. Este modelo pues se hizo en una escala de 1 a 5. Después tenemos la comparación entre el modelo experimental y computacional para la adaptación del perfil. Son la comparación que se obtuvo del perfil 3, que es el que se realizó con la simulación y el porcentaje de variación. Son los resultados obtenidos. En la primera tenemos lo que es el Reynolds, después el perfil, la experimentación, después la simulación y después la variación, el porcentaje que se obtuvo. Después está la simulación computacional del modelo a escala real. Las validaciones y verificaciones previas muestran que el modelo computacional se ajusta a la situación experimental, razón por la cual se procederá a hacer una simulación del brazo y canastilla de la centrífuga en tamaño real. Estas condiciones se escogieron para simular el comportamiento en vuelo de la centrífuga. Sin embargo, va a existir una diferencia entre la condición real y la simulación computacional. Esto es debido a la interacción entre los brazos de la centrífuga y el aire al interior del cuarto donde se encuentra. Entonces, el primero que tenemos aquí es un flujo de aire a velocidad constante de 43.17 metros sobre segundo, similar al escenario del túnel de viento, pero a la velocidad lineal del extremo del brazo y canastilla se le obtuvo un radio total de 1.9 metros. Esto cuando se encuentra operando a 100 gravedades. Y como se muestra aquí en la imagen, tenemos que al cambiar el tamaño del modelo, es necesario siempre verificar y modificar los valores del número de Reynolds y el área frontal. Como se puede apreciar, esa visualización de flujo para esta condición de 43.17 metros sobre segundo es constante en el modelo computacional a escala real sin perfil. Entonces ahí tenemos la velocidad, el flujo de aire a velocidad constante de 43.17 metros sobre segundo. En esta imagen lo que podemos apreciar es que tenemos la visualización del flujo con la misma velocidad de 43.17, pero este es a escala real con perfil. El anterior era sin perfil y este es con perfil. La visualización del flujo sobre el plano lateral permite observar cómo el modelo con perfil disminuye el tamaño del vórtice, generando en la parte trasera de la canastilla. Y pues ahí podemos observar en la otra figura los resultados de la simulación que se obtuvieron con esta velocidad. Tenemos la velocidad de 43.17, la fuerza de arrastre con perfil y sin perfil. Con perfil sería de 428.13, sin perfil le corresponde 606.24. Hay una variación
porcentual de 29.3%. Y el coeficiente de arrastre con perfil es de 0.56, sin perfil es de 0.84. Por lo tanto, tiene una variación de 32.74%. Todo esto son los resultados que se hicieron con esta simulación. Para ello, después vamos a tener un escenario con velocidad en función del radio. A partir del principio de operación de la centrífuga, es posible obtener la función que describe la velocidad en términos de radio de giro del brazo. Esto con el fin de que ese modelo computacional sea mejorado, mucho mejor que el anterior que se mostró. Para ello, pues se ingresan los puntos de la curva de velocidad y se ajustan las coordenadas globales de la simulación. En la imagen podemos apreciar que tenemos el radio y la velocidad. Entonces, aquí la imagen nos muestra la velocidad lineal en función del radio de giro de la centrífuga. Y estos resultados son los que se obtuvieron, la visualización del flujo para la condición de velocidad en función del radio en el modelo computacional a escala real sin perfil. Y del lado derecho podemos apreciar que esa imagen pertenece a la visualización de flujo para la condición de velocidad en función del radio en modelo computacional a escala real con perfil. Del lado izquierdo es sin perfil, el del lado derecho es con perfil. Esa visualización de flujo nos va a permitir observar cómo varía la velocidad en función del eje vertical. Es posible notar sobre el extremo sin la canastilla incide un flujo, una velocidad inferior a aquella en el extremo opuesto. Para ello, pues, obtuvimos estos resultados de la simulación que se pueden apreciar con la velocidad, con perfil, sin perfil y cuál fue la variación de esta simulación. Aunque este escenario no es comparable con los flujos de aire a velocidad constante, es posible observar que existe una disminución en ambas variables del arrastre analizadas. Se reitera entonces la evidencia de este beneficio aerodinámico por parte de implementar el perfil sobre la canastilla. La comparación, estos requerimientos son de potencia a partir de los datos experimentales. Hay una comparación de estos resultados experimentales. Este experimento permitió obtener resultados sobre 3 propuestas para disminuir el arrastre en el brazo de la centrífuga. El escenario del perfil 3 fue el resultado de simulaciones computacionales que permite escoger esta opción dentro de un grupo de 4 perfiles. Por otra parte, se intentó mejorar más aún la condición aerodinámica cubriendo secciones laterales del brazo de la centrífuga. Como se pueden apreciar en estas imágenes, tenemos lo que es el coeficiente de arrastre para los 3 modelos experimentales, en donde está el número de Reynolds y el coeficiente de arrastre. Y también está la comparación entre estos 3 modelos experimentales, cuál fue la variación realizada
entre ambos modelos. Entonces tenemos ahí unas variaciones, algunas menores al 50% y otras mayores al 50%. De acuerdo con lo anterior, es posible encontrar que las modificaciones propuestas tienen un efecto positivo sobre el objetivo buscado originalmente. Para el caso del perfil 3, es posible observar una disminución del coeficiente de arrastre cercano al 40%, mientras la sección lateral cubierta le añade al modelo un 10% adicional. Es decir, que se logra una disminución del 50% en el valor del parámetro comparado. El cálculo del momento par requerido para vencer la fuerza de arrastre corresponde a la multiplicación de esta fuerza por el radio, como se puede apreciar en la siguiente fórmula. Entonces, aquí vamos a tener que multiplicar lo que es el momento par y la velocidad angular en el punto de la aplicación de la fuerza. Sin embargo, el procedimiento corresponde únicamente a uno de los brazos de la centrífuga. Es decir, que la potencia total es el doble de la potencia calculada para un brazo. Y se puede apreciar esa imagen en donde nos muestra la comparación de requerimientos de potencia para fuerza de arrastre. Entonces ahí tenemos la comparación que sucedió con el perfil 3, con el perfil 3 y la sección lateral cubierta y sin perfil. ¿Cuáles fueron esas comparaciones? La disminución del consumo de potencia para el caso del perfil 3 es del 23%, lo cual puede aumentar significativamente cubriendo las secciones laterales. Desde un punto de vista de construcción, adaptación de las mejoras, pues es necesario hacer un estudio estructural para llevar a cabo estas modificaciones. Y bueno, en conclusión de lo que se vio en este tema de la centrífuga geotérmica, podemos ver que se hicieron simulaciones tanto en el programa SolidWorks y cuáles eran esas variaciones que había entre estos perfiles. Las mediciones de fuerza de arrastre analizadas de lo que es el brazo y la canastilla de la centrífuga dieron como resultado un coeficiente de arrastre promedio de 0.65 para el rango de 28.300 a 75.300. Las velocidades en la sección de pruebas del túnel de viento fueron de 5.84, 8.08, 10.66, 13.05, 15.53 metros sobre segundos. Estas fueron algunas velocidades que se hicieron en esta sección de pruebas en el túnel de viento. La longitud característica utilizada para calcular número de Reynolds respectivos fue el ancho de la base de la canastilla. El coeficiente de arrastre promedio para el modelo a escala de 1 a 5 con el perfil 3 y con el perfil y las secciones laterales cubiertas fueron de 0.39 y 0.32, evidenciando una disminución de 40 y 50% para uno de los casos comparados con el modelo sin perfil.
En la simulación tenemos lo que se propuso, un modelo computacional del brazo y la canastilla, centrífuga a escala real, pero intentando simular a situación real en el cuarto donde se encuentra ese equipo. La primera situación planteada fue una velocidad constante a lo largo de todo el radio de giro, que fue de 43.17 metros sobre segundo, la cual era la velocidad lineal en el extremo del brazo y canastilla para pruebas a 100 gramos. Para esta condición se obtuvieron valores de fuerza de arrastre para el caso sin perfil y con perfil seleccionado de 606 newtons y 430 newtons respectivamente. Estos coeficientes de arrastres respectivos fueron de 0.84 y 0.56. En un segundo escenario se planteó una velocidad en función del radio de giro a partir del principio de operación de la máquina centrífuga. Para esta situación se obtuvo una fuerza de arrastre de 453 newtons para el caso sin perfil y con perfil se obtuvo de 326 newtons. Así esos coeficientes de arrastre en estas dos situaciones fueron de 0.63 y 0.43 respectivamente. A partir de los coeficientes de arrastres obtenidos experimentalmente, pues encontramos lo que son la fuerza de arrastre a operación a 100, velocidades de 34 y 36 metros sobre segundos. Al aplicar la fuerza de arrastre en el centro de gravedad, se encontró el momento par y la potencia requerida para vencer esta fuerza. Entonces, para este proyecto, para este experimento que se realizó en la centrífuga geotérmica, lo principal que ellos querían era ver qué sucedía con estos perfiles. Incluyeron pues la correcta verificación y validación de los modelos CDF a través de simulaciones. En este caso emplearon simulaciones en SolidWorks y también hicieron la parte práctica como imágenes anteriores que mostraron mis compañeros se muestran y los cálculos matemáticos que emplearon las fórmulas. Para ello, pues utilizaron esta herramienta del software que es muy útil para ver qué sucedía y cuáles eran esas variaciones que había entre una simulación real con otra simulación. Entonces, hacían esas variaciones, hacían el porcentaje que ocurría entre un perfil y otro. Entonces, eso sería como una conclusión de este tema que nos dice de la centrífuga geotérmica. Para ello, pues, nos basamos en las siguientes referencias que se las voy a mostrar a continuación. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.